Shalom Alejem, estimados miembros del grupo. Esta semana, Besrat Hashem, estaremos leyendo lo que es Parashat Shemot. Como saben, hay nosotros también conectamos no solamente la Haftarah, sino también la parte de el Keter Kitbea Talmidim Rishonim. Y comenzamos un nuevo documento. En esta ocasión vamos a junto con Sefer Shemot, con el libro de Shemot, estaremos leyendo Masoret Hillel, lo que se ha conocido en el mundo occidental como Lucas, ¿sí? El libro de Lucas. Y bueno, para esta parte nos toca, para Preshet Shemot, nos toca del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 20. Por lo tanto, estaremos haciendo pues precisamente el comentario de estos versículos. Entonces, vamos a ponerlo aquí y vamos a empezar. Bien, ¿qué tenemos aquí? Después de la introducción que el autor aporta datos, después de su introducción aporta datos que solo vamos a encontrar aquí, de hecho. A diferencia de otro libro, por ejemplo, Matitiau, Meir no tiene la parte de la anunciación, el nacimiento, se salta todo hasta, no es que se salte, de hecho él comienza su relato con Yohanan, el anuncio de Yohanan. Bueno, Matitiau sí empieza, igual que Hillel, con la anunciación, pero a diferencia de Matitiau, vamos a ponerlo aquí. Entonces, de hecho vamos a ponerlo. Meir, como dijimos, no comenta nada de eso. Matitiau, ahorita vamos a ver, y Hillel, y lo que es nuestro libro. En Matitiá tenemos, ¿cierto? Una genealogía. Y la anunciación, el sueño, el sueño a Joseph, ¿sí? Etc. Pero en Hillel encontramos algo más, que aparte del nacimiento y la anunciación de Rabbi Joshua, tendremos otra anunciación. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la anunciación de un personaje que será vital para esta historia. Estamos hablando de Yohanan Ben Zechariah, conocido como el inmersor. Está en lo primero del capítulo. Después, inmediatamente de su introducción, empieza con eso su historia. Y sabemos que sin duda está basado, o bueno, o por lo menos está influenciado, o al menos es muy similar a la anunciación del nacimiento de Shimshon, es decir, Sansón, uno de los jueces de Israel, pero desde el documento conocido como las Antigüedades Bíblicas del Pseudofilón. Estamos hablando del capítulo 42, pero bueno. Después añade el nacimiento y la circuncisión de el inmersor. Estamos en nuestro documento, como dijimos, ahí está la anunciación, luego va a tener, bueno, vamos a ponerlo aquí, luego vamos a tener el nacimiento y circuncisión. De Yohanan, el nacimiento y circuncisión de Yohanan. También obtendremos una profecía, la profecía de Zechariah. Vamos a anotarlo aquí también para que lo tengan dentro de sus notas, ¿sale? Entonces, luego tendremos, ¿sí?
lo que es el nacimiento, la profecía por parte de Zeharia. ¿Estamos? Bien, entonces, después de eso, tendremos, antes de eso, vamos a comentar un poquito ahí en la profecía de Zeharia y con lo que estamos viendo, todo el nacimiento y la anunciación de Rabbi Yohanan. Hay datos que solo están aquí. Ajá. Y, por ejemplo, también una cosa que es digna de destacar, que aquí Yohanan, ajá, es un Cohen, es un sacerdote. Su padre, Zeharia, es sacerdote y por lo tanto, al ser él hijo de un sacerdote, pues precisamente también tiene ese honor. Ajá. Y en esto lo va a tratar el texto de asemejarlo al profeta Yehezquiel, o Ezequiel, quien también es un profeta, como está escrito. Es más, vamos a poner el versículo en cuestión donde nos dice. Bien, vamos a ponerlo por acá. Y dice así. La palabra de Adonai fue dirigida al sacerdote de Yehezkel, hijo de Buzi, en el país de los caldeos, a orillas del río Kedar, y ahí fue sobre la mano de Adonai. Entonces es sacerdote Ezequiel Acón. Bien, entonces en este aspecto va a... ¿Sí? En ese aspecto lo va a dirigir. Muy bien. Lo va a asemejar a eso. Bueno, continuamos aquí. Ok. Después encontraremos otro detalle que nos añade el autor precisamente en la anunciación de Zacarías. Ajá, que está durante el servicio sagrado. Como sacerdote estaba sirviendo en el templo y ahí tiene el mérito de tener una visión. O sea, tiene el mérito de ver una visión en la que se le aparece un malaj, un emisario celestial, como está escrito ahí mismo. Y vamos a poner el versículo. Ajá. Vamos a poner el versículo para que lo vean. Y lean conmigo. Y dice, se le apareció un ángel de el Eterno de pie a la derecha del altar del incienso. ¿A qué? ¿Y por qué vamos a poner esto? Esto también es digno de destacar porque nos recuerda un evento que está narrado en el Talmud. Y lo vamos a poner aquí para también su beneficio. Es muy similar a lo que dijimos enseña el Talmud en una baraita. Ajá. ¿Y qué es lo que enseña? Bien, vamos a ponerlo aquí, como dijimos, para que todos lo lean. Es muy similar al siguiente relato. ¿Ah? Ahí está en Berajot 7, columna A, o la columna 1. ¿Sí? Rabbi Shemael ben Elisha, el sumo sacerdote, dijo: una vez en Yom Kippur entré al santuario en el lugar más íntimo, en el lugar santísimo, para ofrecer el incienso y vi una visión, en una visión vi a Catriel ya. Bueno, es un emisario también y no vamos a entrar en los detalles de esa parte del Talmud, pero está muy bien. Entonces ahí tenemos un sumo sacerdote que tiene una visión en el lugar altísimo, en el lugar santísimo, como Zeharia también tiene una visión de un ángel, pero en su caso a la derecha del altar del incienso y no era Kippur. Bien, entonces se parece mucho. ¿Qué nos quiere empezar ya a decir todo esto? Ahorita lo vamos a ver.
¿Cuál es la razón de introducir todos estos relatos que aportan a nuestro protagonista principal? Sabemos que la intención del autor es hacer un libro donde cuente todo lo que enseñó y lo que hizo Rabbi Yehoshua. Y de hecho, eso está escrito en su segundo volumen. Y dice, mira, yo te escribí en el tratado anterior todo lo que Rabbi Yehoshua hizo y enseñó. Ajá. Entonces, su motivo principal es enseñar lo que dijo y lo que hizo Rabbi Yehoshua. Entonces, qué propósito tiene añadirnos lo que dijimos acerca de Yohanan? Ajá. Si todavía no lo tiene claro, digamos, todavía no lo tiene claro. ¿De qué estamos hablando nosotros? Bueno, de lo que es la anunciación, ajá, el nacimiento y circuncisión de Yohanan, que eso no viene ni en Mer, ni en Matitián, ni en Yohanan. O sea, eso no viene, es nada más aquí. La profecía de Sejarriá, por cierto, también está ahí. Entonces, miren cómo todo de Yohanan, tanto la anunciación, nacimiento, su circuncisión, donde le ponen el nombre, la profecía de Sejarriá, su padre y todo eso que está ahí, aparte de lo que ya nos va a estar diciendo en el Matitiá, que va a tener su correlación ahí. Entonces, esto es único en nuestro autor. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Entonces, primero tenemos que recordar que Rabbi Yohanan, además de ser el maestro principal del reconocido como Mesías, también es un profeta. Y no cualquier tipo de profeta, sino el profeta que daría a conocer al pueblo judío que él es, que Rabbi Joshua es el Mashiach. Vamos aquí, ya está viendo, vamos a una nueva lámina. Ahora, el cuarto de las fuentes, el cuarto de estos libros, que es Yohanan, el libro conocido como Yohanan, va a poner en labios de Rabbi Yohanan lo siguiente, en su capítulo 1, versículo 30, va a decir, y yo no le conocía, está hablando Yohanan el inversor, y dice, y yo no le conocía, pero he venido a sumergir en agua para que Él sea manifestado a Israel. Esa es su misión y por la cual dice que está haciendo las inmersiones. Bien, pues entonces, ya con esto, la respuesta es que al añadir todos estos datos, exaltando al rabino principal del Mashiach. Bueno, algunos aquí tendrán una diferencia y dirán, no es el rabino. Bueno, aquí porque nosotros enseñamos que sí, pero bueno, habrá quien diga que no es el rabino. Bueno, por lo menos él acertará que es el profeta que le dio a conocer a Israel, tal como lo leímos en el versículo anterior. Bueno, entonces, tendría como propósito exaltar a este profeta que es de linaje sacerdotal, igual que Yehezkel. Eso es para exaltarlo, porque no es cualquier profeta, sino un profeta de ascendencia sacerdotal, o sea, de dignidad sacerdotal. Y como lo dice Sabio Josefo, que eso es muy respetado, la ascendencia sacerdotal. Y dice, eso es, bueno, entonces, dijimos que quiere exaltar la figura. Ajá. Entonces, el propósito aquí sería, vamos a ponerlo hasta en rojo. ¿Ah? O no. O no. A ver, un momento. Ahí está, vamos a ponerlo aquí. Sería exaltar. Ajá. Exaltar a Rabbi Yohanan.
exaltar a Rabbi Yohanan. Bien, ese va a ser el propósito. ¿Y por qué vamos a decir que quiere exaltar o pretende exaltar a, a, a Yohanan? Ajá. Bueno, es que sucede que cuando nosotros hacemos esto, no. eh, el- Ajá. Espera. Entonces aquí tenemos a Rabbi Yoshua. Rabbi Yohanan. Por acá. Ok. Ahora sí. Cuando nosotros exaltamos esta figura, estamos a la vez exaltando esta figura. Y ese es el propósito por el cual el autor nos quiere, nos viene a traer todo esta información que ya dijimos anteriormente. Ajá. Sin duda, esta es una de las razones para añadir los relatos tal y como él nos los está poniendo en su libro. En la literatura posterior tendremos la misma tendencia de exaltar a Rabbi Joshua, exaltando a sus progenitores, es decir, a sus padres. Ajá. Van a poner que eran muy pedosos y aún van a poner a los padres de Miriam para que esto exalte más a Rabbi Joshua. Pero bueno, posteriormente se desviará ya en un sentido con todo lo que es las, por ejemplo, los evangelios de la natividad, los evangelios asuncionistas, que ya irán poniendo como cosas como la virginidad perpetua o aún peor, una divinidad en los padres y todo eso. Bueno, ya se corromperá, pero eso es una tendencia que hubo, ¿sale? Pero entonces, como dijimos, aquí es decir, miren, aquí está, es un profeta, Rabbi Yohanan es un profeta, es sacerdote, ¿sí? Es rabino, ajá, muy elevado, que no solamente él, sino su padre, es digno, hasta ameritó una visión. Entonces, todo eso nos está diciendo, esta carga, o sea, esto es lo que los que van a enseñar, o por lo menos el que va a representar a Rabbi Joshua ante el pueblo de Israel. Ajá. Y con esta calidad encontramos entonces todos estos relatos son para exaltar a Rabbi Yohanan, que a la vez que a la vez con eso ganará, dijimos, lo que es exaltar a Rabbi Joshua como el Mashiach. Entonces, quiere decir de esta manera. Ajá. Esta manera. Vamos a ver. Que no solo es grande, él no solo es grande. Ajá. No solo es grande por sí mismo, sino por los que le enseñan. Es como si nosotros dijéramos, bueno, este es un gran alumno, ¿ah? Pero no solamente es un gran alumno, sino su maestro es un gran maestro. Ajá. De esta manera, o sea, cuando dijimos, es un gran doctor, muy bien, pero aprendió de los mejores. Ajá, o en una universidad de prestigio. Eso realza la figura de la persona. Es por eso, con esta misma situación, que
este autor, en el libro de Hillel, va a traernos muchas historias de Yohanan, como su nacimiento, la circuncisión de él, la profecía de su padre, etcétera. O sea, vemos que no solamente un sacerdote muy elevado que tuvo una visión, sino que además tenía Ruach HaKodesh para poder profetizar. Todo esto es para, insistimos, para hacer más relevante al Mashiach. Bien, entonces esa es. También nosotros debemos entender que el propósito de este libro es relatar a la figura central, Rabí Yehoshua. Pero para esto el autor va a utilizar a el profeta que le presenta y le va también, le va a poner ahí unos relatos para marcar que es piadoso. Y no solamente él, sino que a sus padres mismos, a sus progenitores. Bien, con esto terminaremos nuestro comentario a lo que es la primera parte de nuestro estudio de este libro. Nos vemos la siguiente semana, Besrat Hashem, para seguir estudiando.